Hola a todos, este video muestra las mayores goleadas a favor y en contra de las 10 selecciones de la Conmebol. La mayor goleada a favor de Argentina fue en el Campeonato Sudamericano de 1942. El 12 de enero en Montevideo, Uruguay goleó a Ecuador por 12-0. José Manuel Moreno metió 5 goles, Herminio Masantonio 4, Enrique García, Adolfo Pedernera y Ángel Peruca un gol cada uno. Sus peores derrotas fueron 3 con idéntico resultado. La primera en el Mundial de Suecia 1958, el 15 de junio en Helsingborg, perdiendo Checoslovaquia 6-1. Los goles checos fueron de Zdeněk Cikan y Václav Oborka, 2 cada uno, y de Milan Dvorak y Jiří Feldreis. El descuento argentino fue de Omar Corbata de penal. Dvorak abrió la cuenta a los 8. Cikan marcó el segundo a los 17. Nuevamente Cikan a los 39. Feldreis marca el cuarto a los 23. Oborka a los 44. El 1 de abril de 2009, por eliminatorias a Sudáfrica 2010 en La Paz, cayó goleado ante Bolivia 6-1. Joaquín Botero con 3 tantos, Marcelo Moreno Martins, Alex da Rosa y Dito Rico convirtieron para los bolivianos. Huicho González descontó para Argentina. Marcelo Moreno abrió la cuenta a los 12. Huicho González empata para Argentina a los 25. Joaquín Botero de penal pone el segundo de Bolivia a los 34. Alex da Rosa el tercero a los 45. Botero el cuarto a los 10 de la segunda parte. Botero nuevamente el quinto a los 21. Dito Rico a los 42 convierte el sexto y definitivo para Bolivia. La tercera, un amistoso en Madrid, el 27 de marzo del 2018. España la venció 6-1. Los goles españoles fueron de Isco en 3 oportunidades, Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas. El gol argentino fue de Nicolás Otamendi. Diego Costa marca el primero a los 12. Isco el segundo a los 27. Otamendi descuenta de cabeza a los 39. A los 7 del segundo tiempo, Isco marca el tercero de España. Thiago el cuarto a los 10. Iago Aspas el quinto a los 28. Y cierra la cuenta Isco a los 29. El 5 de marzo del 2000 en La Paz, en un amistoso, goleó 9-2 a Haití. Los goles bolivianos fueron de Roger Suárez, 4,
Joaquín Botero 3, Marcelo Carvalho y Julio César Valdivieso. Los goles de Haití fueron de Frank Giles y Carlo Marcelino. Suárez abre la cuenta al minuto 2. Nuevamente Suárez a los 7. Valdivieso marca el tercero al 39. Suárez hace el cuarto a los 42. Marcelino de penal marca el primero de Haití en el segundo tiempo. Joaquín Botero coloca el quinto para Bolivia a los 19. Carvalho el sexto a los 23. Botero el séptimo a los 25. Marcelino pone el segundo de Haití a los 26. Suárez marca su cuarto gol a los 28. Y Botero cierra la cuenta a los 42 minutos. El 22 de agosto de 1993, por las eliminatorias Estados Unidos 1994, en La Paz, goleó 7-0 a Venezuela. Los goles fueron de Milton Melgar y Marco Echeverri, 2 cada uno, y de Marco Sandy, Erwin Sánchez y William Romalo. Romalo puso el primero a los 8. Melgar el segundo a los 13 de la complementaria. Platini Sánchez el tercero a los 24. Marco Sandy el cuarto a los 30. El Diablo Echeverri el quinto a los 33. Doblete del Diablo a los 37. Melgar a los 45. En el Campeonato Sudamericano de 1949 en Sao Paulo, el 10 de abril, fue goleado 10-1 por Brasil. Los goles brasileños fueron de Nininho en 3 oportunidades, Cicinho, Claudio y Simao con 2 goles cada uno y de Jair. El gol boliviano lo hizo Víctor Ugarte. En el Campeonato Sudamericano de 1927 en Lima, Perú, el 9 de noviembre, Uruguay la venció por 9-0. Los goles fueron de Roberto Figueroa y Pedro Petrone, 3 cada uno,
Juan Pedro Arramón, Héctor Castro y Héctor Escarón. Brasil. En el Campeonato Sudamericano de 1949 en Sao Paulo, el 10 de abril goleó 10-1 a Bolivia. Los goles brasileños fueron de Nininho en 3 oportunidades, Cicinho, Claudio y Simao con 2 goles cada uno y de Jair. El gol boliviano lo hizo Víctor Ugarte. Por el Campeonato Sudamericano de 1957 en Lima, Perú, el 24 de marzo, goleó 9-0 a Colombia. Evaristo con 5 goles, Didi 2, Pepe y Cicinho marcaron por los brasileños. Pepe abrió la cuenta a los 27. Didi es el quinto a los 10 a la segunda parte. Didi de nuevo el sexto a los 15. Evaristo marca su cuarto tanto a los 30. Cicinho hace el octavo a los 40. Evaristo el noveno y quinto personal a los 41. En Belo Horizonte, el 8 de julio del 2014, en el Mundial de Brasil, fue goleado 7-1 por Alemania, en uno de los resultados más sorprendentes en la historia de la Copa del Mundo. Los goles alemanes fueron convertidos por Toni Kroos y André Schürrle, 2 cada uno, Thomas Müller, Miroslav Klose y Sami Khedira. Oscar descontó para los cariocas. Thomas Müller abrió el marcador a los 11. Klose hace el segundo a los 23. Con ese gol se convierte en el máximo goleador de la historia de los mundiales. Kroos el tercero a los 24. Kroos el cuarto a los 26. Khedira el quinto a los 29. Schürrle el sexto a los 24 del segundo tiempo. El séptimo hace Schürrle a los 34. Oscar marca el descuento para Brasil a los 45. En Viña del Mar, Chile, en el Campeonato Sudamericano de 1920, el 18 de septiembre fue derrotado por Uruguay 6-0. Los goles fueron de Ángel Romano y José Pérez, 2 cada uno, Antonio Urdinarán y Antonio Cámpolo. Las mayores goleadas a favor y en contra de Chile tuvieron los mismos resultados. En la Copa América de 1979, en Santiago, el 29 de agosto, venció 7-0 a Venezuela. Jorge Peredo, Carlos Rivas con 2 goles cada uno, Mario Soto, Patricio Yáñez y Leonardo Averis marcaron para los chilenos. Jorge Peredo marca el primero a los 3. Rivas a los 38 el segundo. Rivas a las 9 del segundo tiempo hace el tercero. Peredo el cuarto a los 14. Vélez el quinto a los 31. Soto el sexto a los 35. Y el Pato Yáñez el séptimo a los 39. El 4 de enero de 1997, y en Viña del Mar, en un partido amistoso, goleó 7-0 a Armenia. Los goles fueron de Fernando Vergara y Jaime Riveros con 2 cada uno, Cristian Castañeda, Fernando Cornejo y Pedro González. Vergara a los 4 es el primero. Castañeda el segundo a los 19. Vergara el tercero al minuto 43.
Riveros el cuarto a los 23 del segundo tiempo. Riveros el quinto al minuto 29. Cornejo el sexto al 34. Y Pedro González el séptimo a los 42. Por la Copa América Centenario en Santa Clara, Estados Unidos, el 18 de junio del 2016, derrotó 7-0 a México. Marcaron Eduardo Vargas en 4 ocasiones, Edson Puch en 2 oportunidades y Alexis Sánchez. Puch a los 16 marca el primero. Eduardo Vargas a los 44 el segundo. Alexis Sánchez el tercero a los 4 de la segunda parte. Vargas el cuarto a los 7. Vargas el quinto a los 12. Vargas marca su cuarto gol al minuto 29. Puch cierra la cuenta a los 42 minutos. Por la Copa Bernardo O'Higgins en Río de Janeiro, el 17 de septiembre de 1959, fue goleado por Brasil 7-0. Los goles fueron de Pelé en 3 ocasiones, Quarentinha hizo 2 y Dino Sani y Dorval los otros. Quarentinha es el quinto a los 28 del segundo tiempo, Quarentinha el sexto a los 37, el séptimo lo hace Dino Sani a los 38. El 28 de mayo del 2012, en Bogotá, en un partido amistoso, goleó a Guyana 7-1. Luis Muriel y Jackson Martínez con 2 goles cada uno. Freddy Guarín, James Rodríguez y un autogol hicieron los goles colombianos. Anthony Abrams marcó para Guyana. El 18 de mayo del 2015, en Rifa, venció en un partido amistoso 6-0 al local Barei. Radamel Falcao hizo 2 goles. Los otros fueron de Carlos Vaca, Adrián Ramos, Johan Mojica y Andrés Rentería. Vaca abre la cuenta a los 14. Falcao pone el segundo a los 31. Falcao el tercero a los 35. Adrián Ramos coloca el cuarto a los 14 del segundo tiempo. Mojica el quinto a los 33. Rentería el sexto a los 36. En Lima, Perú, el 24 de marzo de 1957, por el Campeonato Sudamericano, fue goleado por Brasil 9-0. Evaristo con 5, Didi 2, Pepe y Cicinho convirtieron los goles brasileños. Pepe abre la cuenta a los 27. Didi es el quinto a los 10 de la segunda parte. Didi de nuevo el sexto a los 15. Evaristo marca su cuarto gol a los 30. Cicinho hace el octavo a los 40.
Evaristo el noveno y su quinto personal a los 41. En Quito, el 22 de julio de 1975, en un partido amistoso, goleó a Perú 6-0. José Pacimiño y Paul Carrera, 2 goles cada uno. Gonzalo Castañeda y Félix Lazo convirtieron los tantos ecuatorianos. En Montevideo, Uruguay, el 22 de enero de 1942, por el Campeonato Sudamericano, cayó goleado ante Argentina por 12-0. José Manuel Moreno metió 5 goles, Herminio Mazantonio 4, Enrique García, Adolfo Pedernera y Ángel Peruca 1 gol cada uno. En Río de Janeiro, Brasil, por el Campeonato Sudamericano de 1949, el 30 de abril, venció a Bolivia 7-0. Los goles fueron 4 de Jorge Benítez, 2 de Dionisio Arce y el restante de Pedro Fernández. El 17 de noviembre del 2010, en un partido amistoso en Hong Kong, goleó al local por 7-0. Roque Santa Cruz y José Ortigosa marcaron 2 goles cada uno. Edgar Barreto, Marcos Riveros y Cristian Riveros convirtieron los goles paraguayos. Roque Santa Cruz abre la cuenta a los 4. Barreto hace el segundo a los 30. Roque de nuevo a los 32. Ortigosa el cuarto al primer minuto de la segunda parte. Ortigosa el quinto a los 9. Marcos Riveros marca el sexto a los 30. Cristian Riveros cierra la cuenta a los 45. Por el Campeonato Sudamericano de 1926, en Santiago de Chile, el 20 de octubre, fue derrotado por Argentina 8-0. Gabino Sosa en 4 ocasiones, Benjamín Delgado en 2 y Antonio de Miguel y Roberto Cherro convirtieron 2 goles. Por el Campeonato Bolivariano de 1938, en Bogotá, Colombia, goleó a Ecuador 9-1. Los goles peruanos fueron 4 de Teodoro Alcalde, 3 de Óscar Espinar y 2 de Víctor Bielich. El tanto ecuatoriano fue Alfonso Suárez Rizo. En Santa Cruz, Bolivia, por la Copa América de 1997, el 26 de junio, en semifinales, cayó ante Brasil 7-0. Romario y Leonardo marcaron 2 goles cada uno. Denilson, Flavio Conceizao y Jan Miña convirtieron para Brasil. El primero lo hizo Denilson al minuto de iniciado el partido. El segundo, Flavio Conceizao, a los 28. Romario marca el tercero a los 36. Leonardo el cuarto a los 45.
Romario el quinto a los 4 del segundo tiempo. Leonardo el sexto a los 10. Y Almiña cierra la cuenta a los 32. Uruguay no más, Uruguay no más. En Lima, Perú, por el Campeonato Sudamericano de 1927, el 9 de noviembre, derrotó a Bolivia 9-0. Los goles fueron de Roberto Figueroa y Pedro Petrone, 3 cada uno, Juan Pedro Arremón, Héctor Castro y Héctor Escaroli. En Montevideo, en un partido amistoso, el 20 de julio de 1902, perdió 6-0 ante Argentina. Fue el primer partido entre selecciones jugado fuera de Europa. Los goles fueron marcados por Charles Dickinson, Edward Morgan, Juan Anderson y Jorge Brown, y autogoles de Germán Arímalo y Carlos Carveudioste. En Caracas, por los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1959, el 16 de enero, venció 7-0 a Puerto Rico. José Vidal con 3, Jorge Casado, Antonio Rodríguez, Florencio Estrada y Alito Varg hicieron los goles venezolanos. Por la Copa América de 1975, el Rosario, el 10 de agosto, fue goleado por Argentina 11-0. Los tantos argentinos fueron de Mario Killer, Mario Sanabria y Mario Kempes, 2 goles cada uno. Américo Gallego, Osvaldo Ardiles, Daniel Killer, Ramón Bóveda y Leopoldo Luca. Mario Killer pone el primero a los 8. Gallego el segundo a los 14. Ardiles el tercero al minuto 39. Daniel Killer el cuarto a los 41. Kempes el quinto a los 8 del segundo tiempo. Sanabria el sexto al minuto 11. Mario Killer el séptimo a los 17. Sanabria el octavo a los 19. El matador Kempes hace el décimo a los 36. Leopoldo Luque cierra el marcador al minuto 40. Gracias por ver el video. Hasta el próximo. Un abrazo. Chao.